Escuchamos en nuestro primer resumen las palabras de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, en las que decía que ese órgano constitucional autónomo pues ya no representa las necesidades del pueblo de México y que había que transformarlo en otra cosa. Habló de una defensoría. Y vamos a tratar este tema. Tengo en la línea telefónica, y se lo agradezco mucho, a Mariclera Costa, defensora de los derechos humanos. Usted la conoce, ha estado en el programa varias veces, ex integrante del Consejo Consultivo de la CNDH. ¿Cómo estás, Maricler? Gusto saludarte. Hola Pascal, muy bien, gracias. Pues aquí con esta noticia absurda, pero terrible también. Pues, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Mira, a mí me llamó la atención que el presidente nunca ha mencionado a la CNDH entre los órganos que él quiere desaparecer. Quizá porque tiene Así es. ahí pues a una persona que él puso y que pues digamos hace el papel que él quiere que haga. No lo sé, estoy especulando, pero por las razones que sea, él nunca mencionó o no ha mencionado a la CNDH. Y de repente sale la titular, la presidenta, la ombudsperson, y dice, pues vamos a desaparecer esto porque ya no sirve. Pues qué curioso, ¿verdad? Ayer justamente, coincidiendo con esta declaración, eh, México fue sometido al examen periódico universal de derechos humanos de Naciones Unidas, que es un examen en el cual los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos evalúan el nivel de cumplimiento que han tenido los estados en sus obligaciones de derechos humanos. Uh -huh. México no salió muy bien parado de ese examen. Cuéntanos, Vaya, ¿cómo quedó México? bueno, pues así que tú digas, qué bien, Uh -huh. no. La mayor parte de los estados que ahí estuvieron presentes en el ejercicio, pues, expresaron su preocupación por la crisis de desaparecidos que Uh hay en -huh. México, por Uh ejemplo. -huh. Hablaron de problemas gravísimos como el tema de la trata de personas, la tortura, en fin, todas las violaciones graves a derechos humanos que se cometen a diario en este país. Y entonces, en ese contexto, venir a decir que ya no sirve y que vamos a sustituir los derechos humanos por derechos del pueblo, que es una cosa así como abstracta, con tintes fascistas, pues realmente me parece muy grave, motivo de mucha preocupación. Ella no es una persona que merezca mucho respeto en el mundo de los derechos humanos, está bastante desprestigiada. Eh, bueno, sus consejeros eh, han renunciado en dos ocasiones Uh -huh. de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no deja de ser un ataque frontal a, pues a la democracia y a lo que durante tantos años hemos luchado por establecer una institución que vele por los derechos de las personas, cuando estos derechos están siendo violentados todos los días Pues sí, y estamos cuando la viendo impunidad, la crisis de desaparecidos, la crisis de los migrantes, la violencia en contra claro, de los medios de comunicación, los pacientes que no reciben los servicios de salud a los que tienen derecho. En fin, hay un montón de temas donde debiera estar presente la CNDH y no está. y no está, pero viene y nos habla de que ya no sirve y que ahora la vamos a sustituir por los derechos, por una institución que defienda los derechos del pueblo. Pues mira, a mí me parece que esto es la punta de lanza de este esfuerzo que encabeza el presidente por demoler todas las instituciones que se han ido creando y que hemos ido creando para defender derechos. Eh, la primera institución que fue atacada por este gobierno fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Uh -huh. cuando se impuso ilegalmente a esta presidenta. Eh, y que fue, bueno, el motivo por el cual algunos de nosotros renunciamos a su consejo, y esto fue ya creo que desde el Noviembre año de 2019. 2019. Uh -huh. 19. Entonces, yo creo que hay que estar muy alertas, levantar la voz
y te agradezco mucho que me pidas mi opinión porque yo sí quiero decirte al público, esto es grave. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, como cualquier otra institución, puede mejorar muchísimo, Ujú. pero desaparecerla es muy peligroso. ¿Qué efectos inmediatos ves en caso de que se llegara a esto? Bueno, ni siquiera conocemos realmente lo que ella pretende hacer con esta famosa Defensoría del Pueblo, Ujú, ¿no? Eh, yo creo que un efecto inmediato pues es desdibujar, o sea, ¿qué quiere decir derechos del pueblo? Es decir, el pue ¿por qué no derechos de las personas? Los derechos humanos son de las ujú, personas. ujú. Por supuesto que hay derechos colectivos, Sí. pero, pero la dimensión importante de los derechos humanos es la persona humana. Entonces, el primer efecto, me parece a mí, sería desdibujar esto. Y pues mira, yo creo que ya ha dado algunas muestras de ello. Ujú. Por ejemplo, Cuando te interrumpí, querida Maricela Costa, estabas diciendo que no sabemos qué significa eso de la defensoría que propone crear Rosario Piedra Ibarra, pero dices ya hay algunas muestras de lo que podría significar el desmantelamiento formal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. bueno, mira, una de ellas, que a mí me parece la más elocuente, tiene que ver con el respaldo que le ha dado la Comisión Nacional de Derechos Humanos a esta política de militarizar la Guardia Nacional. Este, ahí la comisión emitió toda una opinión que va en contrasentido a todas las recomendaciones de derechos humanos eh, y además a las, digamos, preocupaciones de las organizaciones de la sociedad civil que están en el terreno defendiendo los derechos humanos. Entonces, y que están viendo el impacto que ha tenido la militarización de la seguridad pública en el incremento de la violencia, el incremento de la inseguridad, el uso de la letalidad como forma de preservar la seguridad, en vez de transitar hacia formas ciudadanas y civiles de resolver el gravísimo problema de seguridad que tenemos en el país y abrir la posibilidad de que las víctimas tengan acceso a la justicia. Entonces, ahí lo que estás viendo es una Comisión Nacional de Derechos Humanos que está apoyando en forma irrestricta políticas Ujú. eh, públicas que van en contrasentido a los derechos humanos. En fin, estoy elaborando quizá demasiado en esto, pero me parece que es una muestra muy elocuente de lo que nos puede esperar. Ujú. Ahora, hay que ver qué va a proponer, porque no ha dado a conocer, o por lo menos yo no lo conozco todavía, un proyecto concreto de lo que significaría una defensoría del pueblo. Pues sí, y sabemos que no hay la mayoría suficiente para aprobar reformas constitucionales en el bloque oficialista del Congreso de la Unión, pero bueno, no por eso, pues no por eso deja de ser preocupante el planteamiento que hace ella, sobre todo en el contexto de una CNDH que se ha vuelto absolutamente inoperante. Absolutamente inoperante y que ha perdido todo su prestigio. Y repito, no es que la CNDH de antes fuera perfecta, por supuesto que no, pero era una organización, perdón, una institución que se había ya ganado Ujú. la confianza de la población. Yo, por ejemplo, Y era una, ajá, recuerdo, vamos a decir, hace 40 años, pues la forma en que los policías integraban las carpetas, que hoy se llaman carpetas de investigación, pues era con métodos de tortura, el tehuacanazo, los por toques supuesto. eléctricos, el pocito, todas esas cosas horribles. Y esas cosas desaparecieron prácticamente del panorama nacional. Pues desgraciadamente no han desaparecido
eh, ha- habría que hacer un análisis eh, más preciso de esto, Ajá. pero es uno de los temas que se discutieron ayer justamente en el examen periódico Sí, a universal. lo que me refiero es La, que la ajá. actuación de la CDH contribuyó a que no fuese ese el método primordial de investigación. Por supuesto. Ujú. Y además, la CNDH incorporó un mecanismo internacional de prevención de la tortura. Sí. Hizo un estudio, porque a mí me tocó ver eso como consejera, del estado que tenían las prisiones en el país, Ujú. que son centros no solo donde se cometen todo tipo de abusos, pero también donde se tortura. Eh, en fin, la comisión hizo una serie o tomó una serie de medidas para empezar a erradicar estas violaciones gravísimas a los Ujú. derechos humanos y se ganó la confianza de la población. Realmente, si tú analizas eh, cuántas quejas recibía la comisión y cómo se resolvían, pues vas a ir viendo que había un incremento Ujú. en el buen desempeño de este organismo. Pues ahora ya cayó en el descrédito la comisión. Eh, y, 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 me preocupa muchísimo porque, porque detrás de esto va a haber una movilización propagandística eh, que otra vez va a contraponer eh, los derechos de las personas Ujú. a una cosa abstracta ahí, informe que son los derechos de los pueblos, ¿no? Sí, pues sí. Y, Pues, Marie Claire, en fin, vamos a ver cómo avanza esta discusión, si hay un planteamiento formal, una iniciativa que sea presentada en el próximo periodo de sesiones, en el caso concreto de la CNDH, y pues si tú nos lo permites, estaremos platicando al respecto. muchísimas gracias, Pascal, y que tengas un buen día y Tú también, veamos Marie cómo Claire, evoluciona esto. un gusto Uh -huh. saludarte, un gusto saludarte. Gracias, Marie Claire Acosta, defensora de los derechos humanos, ex integrante del Consejo Consultivo de la CNDH.